Bienvenidos a Paradigma en Cambio, donde analizamos la creencia con Carla Barajas y Charlotte Galán. En el episodio número 7 toca el tema de feminismos. Los invitamos a seguirnos en las redes sociales que están en la cajita de descripción. El día de hoy no nos puede acompañar nuestra compañera Charlotte, pero tenemos una invitada muy especial, amiga mía, que conozco desde la primaria y hace algunos años nos reencontramos. Ella es comunicóloga, escritora, poeta, feminista, razón por la cual la he traído aquí al programa y sé que les va a agradar mucho y nos va a aportar mucha luz con su conocimiento sobre el tema. Ella es Andrea Ortiz. Y bien, Andrea, dinos cómo estás, cómo te sientes aquí de estar en el programa. Hola Carla, muchísimas gracias a ti y a Charlotte por poder invitarme, por pensar en mí para este tema tan especial. Muchísimas gracias, me siento muy honrada y les deseo todo el éxito en este nuevo podcast. Espero que las ideas que tienen sigan floreciendo y creciendo y puedan llegar a muchas personas. Muchas gracias por tenerme por acá. Gracias a ti por aceptar la invitación. Cuéntanos, ¿qué es el feminismo? Muy bien, Carla. Primero, me encantaría comentarles que yo me considero una feminista en pañales. Esto que vamos a platicar espero que sea el inicio para muchas personas en la carrera que es este maravilloso tema, el feminismo. Yo lo platiqué antes de poder estar contigo con una amiga a la que admiro mucho, se llama Nicole Huete, y ella me recomendó leer a Nuria Varela y es la definición que quiero dar. Nuria Varela dice que el feminismo es el movimiento político crítico con la desigualdad y las barbaridades que sufren las mujeres, que cuestiona el orden establecido y que desenmascara las mentiras por las que se pretende que las mujeres continuemos sometidas. Me parece relevante hablar de esta definición porque puntualiza que es un movimiento político. Y ya sabiendo que es un movimiento político, vamos a comprender con más facilidad por qué hay tantos tipos, por qué se necesita tanto lenguaje para comprenderlo y por qué es un movimiento tan vasto. También la RAE y otras definiciones pues hablan de que es un movimiento que busca la igualdad de derechos entre la mujer y el hombre, y yo estoy de acuerdo en esa parte también. La verdad, qué interesante respuesta. Y lo que mencionas de que no nos quedemos con lo que tú mencionas es algo muy importante y también es una de las bases por la cual se creó el podcast. Y también estoy bastante de acuerdo con que el feminismo es la búsqueda, ¿no?, de la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer. Pero más bien yo considero que tiene que haber algo de equidad porque los dos géneros o sexos no tenemos las mismas necesidades. ¿Tú te vas más por la igualdad o por la equidad? La verdad es que yo me voy por la equidad. Es cierto que somos muy diferentes hombres y mujeres, pero considero que el feminismo habla de igualdad con respecto a situaciones que hemos establecido socialmente, como el trabajo. Situaciones en las que los dos damos el mismo esfuerzo, tenemos la misma capacidad intelectual y aún así a las mujeres se les paga menos. Es importante profundizar más en esa parte, ¿no? Conocer el feminismo, por ejemplo, desde sus inicios. Tú y yo platicábamos antes de estar aquí en cabina sobre las olas del feminismo, que yo considero que son muy importantes de conocer, desde la primera hasta la cuarta, para saber por qué luchaba cada ola, cómo comenzó, hasta cuándo estuvo y qué fue lo que consiguió. Entonces vamos a entender pues, los diferentes feminismos y el por qué se ha modificado a lo largo del tiempo. Y cuéntanos, ¿cuáles son las bases del feminismo? Ahí es donde me gustaría platicar más que bases del feminismo sobre las olas del feminismo, porque pues hablar de bases del feminismo me parece demasiado general. Hay muchos tipos de feminismos en la actualidad que
estudian y buscan la resolución de problemas específicos que son necesarios en el mundo. O sea, la verdad es que ser feminista en México no es lo mismo que ser feminista en España, no es lo mismo que ser feminista latinoamericana. Hay muchísimos tipos porque las violencias hacia la mujer, pues la verdad es que son demasiado variadas. Por lo tanto, pues bueno, vamos a platicar un poquito sobre, ahora sí que voy a agarrar como bases el hecho de platicar sobre la historia del feminismo, ¿no? La primera ola se da desde la Revolución Francesa y hasta mediados de 1800 y buscaba la igualdad de la inteligencia y capacidad de las mujeres. O sea, a mí me impacta saber que hace tan poco se pensaba que la mujer y el hombre tenían capacidades distintas intelectualmente, o sea, que la inteligencia podía ser menor en alguien por el simple hecho de nacer con vagina, o sea, con un órgano reproductor diferente. Entonces, bueno, ellas buscaban la igualdad de la inteligencia y capacidades de las mujeres. Después también buscaban la reforma de la institución del matrimonio y poder tener la custodia de los hijos. Empiezan a surgir ideas fundacionales del derecho al voto, o sea, todavía no luchaban por el voto, pero empieza a surgir la idea, y buscaban tener acceso a la educación. El hecho de que nosotras tengamos educación, pues es gracias a que empezaron a cuestionarse las primeras feministas el por qué ellas no podían tener los mismos derechos que los varones. Y pues bueno, algo rapidísimo, inicia la Revolución Francesa porque en la Revolución Francesa se buscaba que los hombres tuvieran más derechos civiles, pero se excluía a las mujeres dentro de la búsqueda, entonces es por eso que inicia esta ola. La segunda ola empieza con la declaración de Sénéca-Fos, me encantaría que la pudieran buscar, que plantea pues las exigencias para alcanzar la ciudadanía civil para las mujeres. En ese entonces todavía no éramos ciudadanas civiles. Se busca, aunque va a sonar repetitivo, que tengamos derechos civiles como el voto, poder elegir y ser elegidas, o poder afiliarte a organizaciones políticas. Se da continuidad a los derechos al acceso a la educación, especialmente a la universidad, o sea, ya nosotras buscamos alcanzar el nivel universitario, y poder trabajar, poder tener igualdad laboral. Ahorita suena a que esto es muy lejos, y pues nos podemos dar cuenta de que en el mundo hay muchos lados donde todavía no es posible. Y ahí es cuando nos damos cuenta de que hay muchísimos feminismos que tienen que seguir existiendo, porque estos derechos todavía no se dan en todos lados. O sea, depende de donde uno nace, pues lamentablemente es a los derechos a los que puede acceder. La tercera ola empieza en los 60 y se caracteriza por un feminismo radical que defiende la sexualidad y la transformación del espacio privado. Nosotras hemos escuchado mucho la frase, lo personal es político. Y se busca cambiar la definición de la condición de ser mujer, abrirse a la sexualidad de la mujer, abrir el panorama sobre género, es cuando empezamos a darnos cuenta de que existe más allá de lo que conocíamos, dejar de estereotipar a la feminidad y a la masculinidad en dos cajitas en donde nadie cabe, abrir el panorama con respecto a la belleza y entender que con sinceridad nadie va a poder caber en los cajoncitos de la belleza que nos venden los medios nunca. Y pues bueno, no está en contra del estereotipo de la mujer en la parte sexual, y se abre más el espectro en la teoría queer, en el multiculturalismo, y empieza a haber muchos tipos de feminismos todavía. Y la cuarta ola empezó en 2008 y de ahí es hasta adelante, porque ya existe globalización, hay redes sociales, hay internet, y eso nos da oportunidad a tener nuevos escenarios de denuncia. Hay continuidad a la defensa de la teoría queer y a minorías, existe surgimiento de activismo digital, hay mucho nuevo lenguaje dentro de este feminismo y sincronización con el movimiento de forma global. Entonces podemos ver que a mí esto me suena de cuenta a la pirámide de Maslow, ¿no? O sea, primerito queríamos lo más básico, ¿sabes? Y después empezamos a subir hasta que llegamos a esto que es los escenarios de denuncia virtuales.
Estoy segura de que va a haber muchos espacios y escenarios distintos para luchar después de y va a haber nuevas olas porque pues conforme va modificándose la humanidad nos vamos dando cuenta de diferentes problemáticas que antes no existían, como el ciberacoso, pero me parece relevante porque así comprendemos, no es que las feministas anteriores sean mejores o peores que las feministas actuales, vivían una realidad histórica diferente, tenían acceso a distintos derechos, tenían que protegerse a sí mismas y aún así, con sinceridad, quien quiera buscar feministas, desde el inicio han sido mujeres valientes con su cuerpo y con su situación. O sea, ninguna ha sido, ¿cómo explicarlo? A mí esa parte de que no rayen paredes, no hagan esto, no hagan aquello, me parece muy falto de información, porque al final pues son distintas trincheras desde las cuales se tienen que luchar. Hay feministas que van a rayar las paredes porque es necesario poder mostrar la inconformidad que se está viviendo. Hay feministas que van a luchar por tener mejores leyes. Hay feministas que van a hacer arte, van a hacer libros, van a pintar, van a hacer poesía. Y cada una está luchando desde una trinchera distinta para el mismo fin. Entonces, básicamente eso es lo que yo voy a contestar con respecto a las bases del feminismo. espero que conteste la pregunta, Carla. Pues creo que hasta contestaste dos. Perfecto. Sí, contestaste también de cómo ha cambiado el feminismo, ¿no? Que tú mencionas que pues es a través de las olas y cada una ha luchado por las necesidades, ¿no? Que hay en cada época o etapa. Así es. Sí. Y pues, o sea, esto es de verdad un resumen demasiado básico, poder buscar enriquecernos, conocer a las personas o a las líderes que estaban en cada parte, en cada ola del feminismo, yo creo que es esencial para entender a dónde estamos, ¿no? En qué posición estamos paradas. Claro, sí es importante, pues ahora sí que empaparnos en el tema. Exacto. Como dicen las TikTokers, a estudiarle, porque si no, pues no sabemos cómo luchar y ni por qué luchamos. Sí, así es. Mencionaste de las feministas que rayan paredes o que causan mucha controversia, que sus discursos son tomados como podría decirse, muy radicales o que no son muy bien vistos por la sociedad, ahora sí que en general. Bueno, cuéntanos cuál es la diferencia entre el feminismo y el feminismo pues radical, porque creo que es algo que muchas veces he escuchado, ¿no? Que el feminismo radical ataca a los hombres por esto y son las más agresivas, o que las feministas radicales nada más reducen lo que es la mujer a lo que es el sexo o varias cosas. Contra esta desinformación y ataques, cuéntame cuál es la diferencia entre feminismo y feminismo radical y por qué es su lucha o sus características. Muy bien, pues mira, ahorita vamos a platicar específicamente de feminismo radical y feminismo liberal, porque hay muchísimos tipos de feminismo, o sea, entre el feminismo filosófico está el radical, el liberal, el feminismo de la igualdad, el de la diferencia, el factual o científico. Entonces, no es como que quiero encasillar en un cuadrito al feminismo en general y en otro al radical. Simplemente son dos tipos de tantos tipos de feminismos que existen. Uno va a ser ahorita el radical y el otro el liberal. Yo, sinceramente, busqué información, por supuesto, porque no quería solamente darles lo que yo consideraba, ¿no? Y encontré varios puntos importantes para poder diferenciar entre el feminismo radical y el liberal. Por ejemplo, el objetivo. El objetivo diferencia al feminismo radical del liberal de que el radical, válgame la redundancia, radica en abolir la problemática de raíz. Radica en eliminar por completo la prostitución, la pornografía, en general la construcción del sistema social, porque las feministas radicales consideran que el sistema social en sí mismo está mal, está fundado de forma negativa,
y entonces no genera, de ninguna forma va a generar igualdad. Y también busca abolir el capitalismo por considerarlo la base de la opresión. En contra, el feminismo liberal busca modificarlo y mejorar la realidad ya existente. O sea, el liberal dice, bueno, es cierto que está mal fundado, pero se puede modificar. Y el feminismo radical es, no, esto no va a funcionar. O sea, no con una o dos modificaciones vamos a salir avanti. Esto tiene que cambiarse de raíz, porque si no se cambia de raíz, haz de cuenta que el vaso de por sí ya estaba sucio y no hay forma de quitarle toda la suciedad. La segunda es la concepción del hombre. Es otra de las diferencias. El feminismo liberal no ve el género como el determinante de la opresión, porque ve al hombre como una víctima más del sistema. Y el feminismo radical comprende o ve al hombre como parte del sistema, como parte de la dominación. Entonces, sinceramente, pues sí está específicamente en el feminismo radical, sí ve la definición del hombre en este momento, o sea, si no se modifica desde raíz, sí ve a la definición del hombre como algo que se tiene que modificar o sea, por completo, ¿no? La concepción de la política es otra diferencia. El feminismo liberal se ocupa de cuestiones con una determinación más política, como la posición de la mujer en el mundo laboral. Y el feminismo radical, ve la parte de la legislación, la opresión de la mujer, que continúan siendo notorias las agresiones, las violaciones, etcétera, o sea, la situación de la violencia en las relaciones, y pues las violencias de género. Entonces, ellas son las que establecen la parte de lo político es personal o lo personal es político, y empiezan a tratar con temas más personales, ¿no? O sea, como ahorita platicábamos, la parte de las relaciones. Y otra que encontré, no sé si estoy completamente de acuerdo, probablemente sí no estoy al 100 de acuerdo, es la parte de la posición social, que se considera que la parte de las feministas radicales han vivido una opresión muchísimo más fuerte que las feministas liberales. Ahorita que platicábamos de la parte de las feministas del bloque negro, ¿no? Las que rayan, las que destruyen, yo considero que es necesario y que son feministas que están haciendo cosas que muchas otras feministas no nos atrevemos a hacer o decidimos no hacer, pero es porque nosotras no hemos vivido sus circunstancias, no hemos sentido el miedo que ellas sienten todos los días, ni hemos visto perder a las personas que amamos de la forma en la que ellas lo han visto. Yo de verdad las considero parte de la historia esencial, o sea, de verdad como si fueran la punta de lanza en el movimiento, porque son también las que yo considero que dan muchísima visibilidad al movimiento y permiten que el movimiento avance. Y ellas deciden pues tomar la valentía y ser la bala del cañón. Entonces, la verdad es que yo, para este tipo de feministas, lo único que tengo es mucho respeto y espero, pues, poder educarme con ellas, poder aprender más de ellas para poder seguir por el camino correcto. Estoy bastante de acuerdo contigo de que, pues, no hay que criticar a las feministas, ahora sí que de bloque negro, y las feministas que extreman su lucha, porque como dices, no sabemos por lo que han pasado, y si hacen eso es por algo, y lamentablemente yéndose a esos niveles como se logran llamar la atención, ¿no?, de la sociedad y de la clase política aquí en México o en el mundo. Sí, además algo importante y muy duro que nosotros necesitamos comprender es que la historia no se ha trazado por medio de actos completamente pacífico. La historia ha sido bélica desde inicio y es importante comprenderlo, es importante saber. Yo antes platicaba con un amigo que es historiador y él me decía que ninguna historia se ha trazado por medio de la paz, que la paz es un concepto burgués. Esta frase que acabo de decir igual es muy vaga en este momento, pero me encantaría pues lo mismo, que fuéramos a Internet o a buenas fuentes bibliográficas y buscáramos más a profundidad por qué la paz es un concepto burgués. ¿Por qué? Porque generalmente cuando el malo necesita utilizar la guerra como punto clave para avanzar en la historia es bien visto, pero si es
la parte laboral la que decide utilizar esas armas, entonces está mal. Esto es muy vago, nuevamente lo digo. Sinceramente espero que puedan encontrar a un autor que lo diga con más profundidad, pero pues nada más ahí es como que dejo la chispita para que podamos buscar más del tema. Claro, pues es muy interesante todo esto que nos mencionas. Sí, obviamente investigar el por qué la paz es burgués y lamentablemente ahora sí que la historia y el encasillamiento entre bien y mal lo definen los vencedores y o quienes tienen el poder en el momento. Exacto. Y bueno, nos gusta hablar un poco sobre las otras ramas del feminismo. Siento que sería como un poquito, o sea, no siento que contemos con tanto tiempo como para poder platicar, pero yo nada más de buscar en internet de volada, o sea, rapidísimo, encontré 20 tipos. Son más de 20, estoy segura. Algo que les recomiendo mucho, me encantaría poder cambiar la pregunta y platicar sobre una recomendación. Algo que les recomiendo mucho es poder investigar y buscar o inmiscuirse en redes con respecto a esto. Hay muchos muy buenos perfiles en Instagram, en Facebook, en YouTube, que nos pueden dar información relevante de buenas fuentes, de personas que se han tomado el tiempo de leer bibliografía, de investigar, y nosotros solamente tenemos que elegir llegar a la información. La información está ahí para nosotros. Nosotros literalmente, o sea, hoy en la mañana puedo poner yo tipos de feminismo si me salen los 20 de volada. Entonces, no podemos permitirnos la ignorancia en este punto de la historia. Considero que pues todos los que tengamos acceso u oportunidad de escuchar podcast, de ver Netflix, de ponernos a ver películas en la tarde, de estar en Facebook, podemos también seguir páginas que nos permiten educarnos, seguir perfiles que vayan con lo que pensamos y, ¿por qué no, también con lo que pues no estamos de acuerdo, para poder empaparnos de diferentes puntos de vista y generar nuestra propia perspectiva, ¿no? Es así que se generan pues también los distintos feminismos. Los feminismos se generan porque se dan cuenta que el feminismo en general no está cubriendo en todos los puntos que se necesitan cubrir. O sea, por ejemplo, el feminismo latinoamericano busca erradicar los problemas específicos en Latinoamérica, que son muy distintos en cualquier otra parte del mundo. Y así los diferentes feminismos. El feminismo cultural también busca erradicar específicas situaciones dentro de la cultura, erradicar el liberal, y hay un porqué de que existan. Entonces, pues así podemos nosotros buscar todos los tipos, encontrar en dónde cabemos, en dónde nos sentimos parte y pues seguirnos educando para poder contribuir a la larga. Excelente. Pues sí, ahora sí que ya escucharon, hay que tratar de investigarnos lo más posible. Cuéntanos un poco de ti. ¿Qué te marcó para ser feminista? Sinceramente, yo creo que como muchas feministas, mi propia historia. La verdad es que yo crecí en una familia en donde mi papá engañó varias veces a mi mamá. Al final, aproximadamente a los 12 años, decidieron divorciarse. Yo amo a ambos, por supuesto. Comprendo, los dos tuvieron carencias emocionales diferentes y por eso pues se dio la situación que se dio. Pero también viví dentro de la casa violencia. O sea, la verdad es que sí sufrimos violencia de parte pues, de mi papá. Entonces, yo creo que ahí es donde empecé a cuestionarme algunas situaciones. Yo recuerdo que con él, te repito, yo lo amo mucho y lo recuerdo con mucha alegría. La verdad es que al final en los recuerdos queda la parte bonita, ¿no?, de las relaciones, pero no se borra la parte real y es algo importante y digno de decir, que yo me peleaba bastante con él porque él tomaba libertades que no me permitía a mí. O sea, no por el hecho de ser niña o pequeña, sino por el hecho de ser mujer. Entonces yo no entendía y tampoco callaba cuando pasaba en este tipo de situaciones, ¿no? Después es importante comentar que yo fui una niña y una adolescente muy religiosa, sumamente creyente. Y también al estar dentro de estas situaciones, yo iba de misiones, pues empiezo a ver que había
partes que no me encantaban. Por ejemplo, una mujer en la religión nunca puede dar la hostia, que es la religión católica, ¿no? Vas de misiones, haces las misas y la mujer jamás puede dar la hostia. Yo no entendía por qué y pues sigo sin entender por qué, ¿no? Después empiezo a hacer teatro musical. Tengo muchos amigos que se descubren, viven su sexualidad de forma distinta y tampoco son bien vistos en la religión y yo dejo de... No entiendo por qué no son bien vistos, si no hacen mal a nadie. Desde mi perspectiva, lo único que hacen es amar de una forma distinta. Y es entonces que empiezo a conocer un poco más del feminismo, o sea, como que en específicos puntos de mi vida, el feminismo me habló, haz de cuenta que me daba como chispazos, ¿no? Después llego a la universidad y tengo una maestra, Alma Carla Sandoval, que también es mi maestra en la parte de la poesía. Yo la admiro muchísimo, es una feminista impresionante, tiene un conocimiento que si se me queda a mí el 25% de ese conocimiento, yo voy a darme por bien servida. Y ella es, yo creo que uno de los pilares fundamentales dentro de mí para poder definirme al fin como feminista y empezar a investigar más. Después, en la infancia y en la juventud, yo no tengo muchas amigas, a pesar de que las busco. Al final, tengo muy malas experiencias con las mujeres porque me buleaban, las mujeres me buleaban. Ya luego te contaré fuera de cabina o si no en otro episodio todas las catástrofes que me tocaron de parte de mujeres, pero yo no entendía por qué sucedía eso y yo lo que quería era vivir una experiencia distinta, tener amigas que fueran relaciones sanas, que me permitieran crecer. Y yo en vez de volverme así como, ay, no, las mujeres y todas en contra de todas, yo decía, pero ¿por qué no he encontrado amigas, sabes? Y en el feminismo me doy cuenta de que no es la maldad per se de las mujeres, sino también el sistema que nos ha enseñado que tenemos que estar una en contra de la otra. Y ya en mi adultez, en mi juventud, conozco a varias de mis ahora mejores amigas que son plenamente feministas, con las que yo convivo, hacemos reuniones, nos educamos, hemos viajado, a las que admiro con todo mi corazón, que han estado al pie del cañón en mis situaciones más complicadas, y es ahí donde yo creo que también el feminismo me enseña que me va a ayudar a tener amigas plenas, a tener relaciones amorosas mejores, a amarme más a mí misma, ¿no? Y es ahí donde yo me doy cuenta de que no ser feminista sería ilógico para mí misma y también malo para mis relaciones personales, porque el ser feminista me permite tener una relación, por ejemplo, de pareja más armoniosa, más sana, con menos cargas para el varón y menos cargas para mí. O sea, socialmente hablando, económicamente hablando, emocionalmente hablando. Nos permite vernos y elegir cómo va a ser nuestra perspectiva del amor y construirlo juntos. La verdad es que pues, el feminismo me ha ayudado en todos los aspectos de mi vida, me ha permitido entender muchísimo más a la sociedad, a mi mamá, a mi papá, mi pareja, mis amigas, y creo que me va a seguir ayudando a lo largo de mi vida. Porque de nuevo les digo, yo siento que estoy en pañales, entonces estoy muy emocionada por poder seguirme educando y seguir creciendo mi círculo y poder contribuir a la causa a lo largo de los años que me quedan. La verdad, qué interesante y también lamentables, ¿no? Los sucesos que viviste con tu familia, con tus amigas y con demás personas con las que no tuviste buenos ratos. Pero también mencionas que tuviste grandes maestras y grandes momentos al lado de maestras, también tu familia y todo lo que te ha marcado, ¿no? Para llegar a ser la mujer exitosa y admirable que eres hoy. Muchas gracias. Para ti el feminismo parte del amor propio y del mismo amor, porque así es como tú logras estar en buenos términos contigo y con lo que te rodea. Continuando con la siguiente pregunta, ¿hay algo que no te guste del feminismo? Sí, hay muchas cosas que más que no gustarme todavía no comprendo, porque hay muchos conceptos nuevos para mí.
conforme voy aprendiendo se va abriendo más mi panorama y voy dándome cuenta de que es mucho menos lo que sé. Entonces es más el no comprender que el no gustarme. Sí considero que es un movimiento que estoy segura voy a encontrar algunas cuestiones en las que no esté completamente de acuerdo, pero también considero que ningún movimiento es perfecto. No espero que el feminismo sea perfecto y tampoco espero yo ser una feminista perfecta, pero sí espero pues dar mi 100%, mi 200% y poder encontrar un espacio en el que yo sienta que también se está buscando el bienestar al 100, o sea, de verdad como causa principal, como motor principal. Entonces, no puedo decir así como, ay, no me gusta esto, no me gusta aquello. Hay mucho que todavía no entiendo y que quiero comprender. Creo que esa es la clave del asunto, ¿no? Porque muchas veces no nos gustan las cosas que no conocemos y nada más las digamos de que, ay, no nos gusta y no, ni siquiera sabemos por qué no nos gusta. Indagarnos, ¿no? En los temas. Dinos, ¿cómo contribuyes al feminismo? Bueno, yo creo que hay muchas formas de contribuir al feminismo. La primerita, yo creo que es deconstruyéndonos, cuestionándonos todo, o sea, cuestionándonos si nuestras relaciones personales, por qué decidimos que fueran como son, en la parte de las relaciones personales, al ver películas, al leer libros, pues duele, pero darnos cuenta de los machismos que existen dentro de ellos, de los machismos que existen en las relaciones románticas que eran tan populares antes, en si nosotros estamos permitiéndonos lo que se llaman privilegios, que en realidad ni siquiera son privilegios, pero es como que, no sé, ceder el asiento a alguien que lo necesita, o sea, literalmente cuestionarnos todo, cuestionarnos por todos lados. Otra forma en la que se puede contribuir es platicar de feminismo, ser abiertas y educarnos en nuestros círculos, desde el más pequeño hasta el más grande. En el arte, no sé, en el punto en el que nos desarrollemos, ya sea si vamos a hacer una tesis, si vamos a escribir, si vamos a generar nuevas cosas que dejen huella en la humanidad, pues sí buscar que vayan acorde a este pensamiento que pues está, para mi forma de verlo, mejorando la situación, ¿no? De cómo estaba antes. Y otra forma de contribuir, por supuesto, es apoyando a asociaciones ya existentes, buscando llevar víveres a las mujeres que están en el pie de la lucha, preguntándoles qué necesitan, porque a veces decimos, le voy a llevar ropa y lo que sobra es ropa, ¿no? Preguntándoles qué necesitan y buscando apoyarlas. Todo esto, pues, dependiendo de nuestras posibilidades. Yo sí considero que publicar, por ejemplo, en la parte de las redes sociales, y ya lo vimos con la cuarta ola, es importante. Son nuevos espacios para generar discusión, plática, charla, para poder abrir el tema, para que alguien que no conoce vea lo que tú publicaste o lo que compartiste y pues tal vez las primeras 7 veces no vean ni lea nada, pero igual y la octava se le ocurre leer un poquito y de ahí le causa curiosidad y empieza a ver por otros lados. Ser valientes y permitirse definirse como feministas, porque muchas veces todavía está satanizado tremendamente el término, no tiene nada de malo, y poder definirte como feminista y defenderlo es importante también. Entonces hay muchas maneras de contribuir, ahorita yo creo que son muy pocas las que estoy diciendo, pero pues son unas que se me ocurren en este momento y estoy segura de que las personas que lo escuchen y decidan contribuir de formas más grandes lo van a lograr. Excelente. Sí, bastante de acuerdo. Cada una apoyar con lo que pueda y hasta un poco más. Así es. En las redes sociales, muchos hombres han preguntado por qué no pueden ser feministas, incluso por qué no pueden ser aliados. Dinos, ¿cómo pueden contribuir los hombres? ¿Cómo pueden contribuir los hombres? Yo creo que les diría lo mismito que estoy diciéndome que estoy diciendo para las mujeres, ¿eh? Básicamente sí, es lo mismo. Educándose, siendo valientes, cuestionándose todo, no permitiendo micromachismos en sus círculos, que yo creo que ese es
una de las cosas que más se les complica en este momento a los varones y que es de verdad esencial para que se dejen de perpetuar las violencias pequeñitas, desde las más pequeñitas hasta las más grandes. O sea, si ellos ven un micromachismo, detenerlo de raíz, no apoyando a personas, por ejemplo, que generan este tipo de violencias. O sea, dando un ultimátum o diciendo, ¿sabes qué? No conmigo, ¿sabes? Siendo valientes de verdad. Yo creo que esa es una de las cuestiones más importantes. Y lo mismo, o sea, así como yo hablé de mí, así le digo a ellos. Cuestionarse por qué se dan las relaciones personales como se están dando, por qué se están interactuando de esta forma con sus parejas o con su mamá o con cualquier mujer de su entorno. O sea, de verdad cuestionarse y buscar mejorar dentro de sí mismos para las mujeres y para sí mismos. O sea, también el feminismo busca romper el estereotipo de lo que es el varón, ¿no? Permitirse liberarse, permitirse entender que ellos pueden ser heterosexuales, varoniles, y que les guste la pintura o pintarse las uñas o cualquier de estas situaciones que de repente dicen cómo es posible, ¿no? O sea, bailar, cantar, ser repostero, trabajar con manualidades, lo que ellos decidan, permitirse ser libres en ese aspecto, ¿no? Yo creo que en todo eso les va a ayudar el feminismo y de esta forma también pueden ser aliados. Y también, pues, obviamente, darse cuenta de que este es un espacio para las mujeres. Las mujeres son las que van a tomar los espacios y las que es necesario que sean ellas las que hablen. O sea, los hombres no están, los aliados no están para tomar los espacios de las mujeres. Están para crear los espacios, para pedirles apoyo en dado caso, para educarse ellos mismos. Pero el espacio feminista es un espacio para mujeres y es necesario que ellos lo comprendan y lo acepten, no es nada negativo para ellos. Y ellos pues busquen educarse a sí mismos y crecer. Ahora sí que el feminismo ve por ambos géneros, ¿no? De que ahora en general la humanidad pueda sentirse más libre y más segura siendo en esencia lo que es, y cada persona pues sea auténtica y que se permita ser como decida y quiera ser. Sí, principalmente, por supuesto, el feminismo va a ver y velar por las mujeres. Pero esto no es nada negativo y muchas veces hay mucha gente que dice, ay, pero ¿dónde están las feministas? ¿Por qué no luchan por los animales o por los hombres o por los ancianos? Todas las luchas desde siempre han tenido un objetivo y eso es muy importante de decir y muy importante de respetar, porque si una lucha no tiene un objetivo, o sea, es como la investigación científica o cuando haces una tesis o escribes. Si no tienes, o la parte de marketing, ¿no? Si no tienes un target o en la investigación científica, si tu marco teórico no está bien definido, es demasiado general y no es útil. Lo mismo pasa con el marketing. Si tu target no está bien definido, no es nada, o sea, no es nulo, no existe. Entonces, en un movimiento político también es importante definir el objeto de estudio o de importante definir a quién, o sea, en este caso, pues las mujeres, porque solo de esa forma se va a erradicar la violencia hacia ellas. Si ellos ven que hay mucha violencia hacia los hombres, también pueden levantar o generar un movimiento para que baje la violencia por el narcotráfico, que exista más educación para los hombres y no caigan en las manos de ese tipo de violencias, que se reeduquen. No hay nada que se los impida, pero pedir que las feministas velen por absolutamente todos los puntos que están desvalidos es incongruente y es ilógico y es importante decirlo. Exacto, ahora sí que mucha abarca poco aprieta y ahora sí que, como hemos mencionado, el objetivo de feminismo son las mujeres. Y bueno, ¿algún otro mensaje que quieras dar o algo que quieras que quede bien claro? Solamente agradecerte por la invitación, esperar que esto sea solamente el inicio para poder aprender sobre el tema. Ojalá les haya gustado lo que hemos platicado y que te dejen muchos comentarios. Cualquier duda que haya ya la podremos platicar o podrás tú
dar la respuesta en un siguiente podcast. Muchísimas gracias, Carla, por el espacio y por poder platicar. Estuvo muy padre poder estar aquí contigo y muchos saludos a Charlotte ya la próxima vez que me toque con ella. Sí, yo creo que sí. Ahora sí que pues por cuestiones de imprevistos no puedo estar, pero yo te saludo y pues yo creo que ella estará contenta de tener un podcast contigo si se da la oportunidad. Claro que sí, con las dos. Yo creo que con esto damos por terminado el tema. Muchas gracias por acompañarnos, Andrea. Creo que aprendimos mucho contigo. Te mando un fuerte abrazo. Pues cualquier cosa, pues aquí estamos. Igual si gustas apoyarnos con cualquier otro tema, pues aceptamos las propuestas. Y también para la gente, también aceptamos todas las propuestas de toda la audiencia. Muy bien. Muchas gracias por vernos. Espero hayan disfrutado este episodio de Paradigma en Cambio. Recuerden comentar, darle like y suscribirse. Pueden encontrarnos en Facebook e Instagram con Paradigma en Cambio. Andrea, ¿cuáles son tus redes sociales? Muchas gracias, Carla. Me pueden encontrar en Instagram como Andrea Ortiz, ROD, de Rodríguez. Y en Facebook también, o Andrea Ortiz, Poesía y Budá. Entonces espero poder platicar por ahí con ustedes. Si me escucharon por acá y me quieren escribir, me encantaría platicar. Y muchas gracias de nuevo, Carla, por el espacio. Gracias, Tip, por aceptar la invitación. Y bueno, Charlotte, ¿cuáles son tus redes sociales? Ahí me pueden encontrar en Facebook e Instagram como Charlotte Galán. ¿Y a ti, Carla? Y bueno, y mis redes sociales son Carla Bará JS en Instagram y Carla Martínez en Facebook. Charlotte, ¿me puedes decir cuándo sale el próximo episodio? Perfecto, entonces nos pueden ver el próximo jueves a partir de las 7 de la mañana en YouTube y en Spotify con sus locutoras favoritas. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.